Shalom, shalom, shalom. Le habla el Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Muchas bendiciones en este día, en la cual es la víspera de Shabbat. En la víspera de Shabbat hay muchas cosas bonitas que nos trata la parashá de esta semana, pero siento que nosotros estamos continuando con lo que es el libro El Ser Judío, y estamos ahora en el capítulo 6 del repaso. Vamos a estar mirando lo que es las leyes diética de lo que es el judaísmo. Es decir, es una dieta para el alma más que para el cuerpo. Quiero que deben de saber que antes que Dios le dio estas leyes de dieta al pueblo de Israel, mucho antes se comía de todo, aun cuando entraban en guerra para tomar posesiones, claramente se comía cualquier cosa que estaba disponible, aún en particular cuando eran asuntos de guerra. Pero la palabra hebreo kashrut, que se refiere en sí a la dieta judía, de las leyes judías, y su variación como kasher, que literalmente significa apto o apropiado según la ley religiosa del judaísmo. Cualquier comida que satisface la ley judía y es apto de comer es llamado kasher o kosher. Esta expresión de comer estilo kasher es diviante y engaña, porque de verdad no hay un estilo kosher. Mucha gente ha usado esa palabra porque sí parece kosher, pero no es kosher. Algo es kasher, apto, algo no es apto. Algo es digno de ser comido por el ser humano o no. Y claramente la expresión de kasher no está en ninguna forma conectado a lo que es la forma de cocinar de un grupo étnico. Totalmente opuesto. El significado religioso se aplica en el aspecto de la comida y forma de comer del pueblo de Israel. Sea que la comida es kasher o no, o sea que el término kosher style, estilo kosher es usado, la inferencia es claro que, aunque la referencia puede ser un plato muy favorecido judío, si no es kasher, no es apto. Y claramente no se debe de comer. No sea que hay ciertas circunstancias extenuantes que hemos hablado sobre esto, lo que es la vida, en particular en ciertas circunstancias. Actualmente la palabra kasher en términos de la literatura religiosa se aplica a cualquier cosa que es preparado según la halajá, según la ley, y por lo tanto esa expresión, por ejemplo, de Torah kasher, o tefilín kasher, o mezuzá kasher, o talit kasher, significa que fueron hechos apropiadamente según los requerimientos de la ley judía. Es ahí donde dice, bueno, tienes un tefilín que es kasher, que significa que fue preparado y es kasher para uso. Si no es kasher, no sirve para ser usado para la vida judía, igual como la comida. Una persona que vive su vida según lo que es las enseñanzas religiosas, en todo su respeto, se habla de un Adam kasher, un hombre kasher. Y créame, hay muchos hombres que no son kasher, aunque tienen el signo del pacto. Este uso coloquial en inglés significa apropiado o correcto cuando trata con algo kasher. Y es cierto que el término hebreo es usado clásicamente, sin embargo, el término se aplica para el uso en relación a comida. Y en estos contextos vamos a ver la palabra kasher por la misma razón que no es kasher en cuanto al término de la ley judía, en términos que puede ser aplicado, por ejemplo, a un animal cuyos órganos están dañados o está enfermizo. La dieta judía y sus leyes prescriben no solamente una dieta para el cuerpo, pero también una dieta para el alma también. Y por lo tanto una dieta que mantiene el bienestar físico y también el mantenimiento espiritual también. Y es por eso que el judío observa lo que es las leyes de kashrut en cuanto a esto. Y es muy importante comprender esto de una forma clara. La Biblia ofrece razones claras en las cuales la persona debe de seguir
los mandamientos divinos cuando tiene que ver con la comida y ciertas disciplinas impuestas por la fe con el fin, como dice nuestro sabio, su nombre no debe decir que yo no deseo de comer la carne del cerdo, no porque no me gusta, pero más bien porque dice, yo deseo de hacerlo, pero mi Padre que está en los cielos ha decretado lo opuesto, y por lo tanto, en obediencia a lo que el Padre Celestial me ha mandado, voy a hacerlo, no porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacer la voluntad de mi Padre. Y antes de proceder a esta pregunta, vamos a primeramente poner por descanso el mal concepto de que las leyes de Kashrut viene de una medida antigua para la salud. De ninguna forma. Esto ha sido el ánimo por muchas de las traducciones de términos de puro o limpio e impuro, que he usado para describir ciertas criaturas que no se puede comer. El lector y el vidente que está viendo por este medio debe traducir la palabra en la Torá, que la palabra limpio o impuro se entiende en términos de limpieza física o impureza física y asume inmediatamente que todo este asunto tiene que ver con los higienes, y no es así. El hecho que un puerco, que es un animal doméstico que comúnmente es comido, nos muestra a los judíos que particularmente hay una cierta aversión a ella, y es un animal que tradicionalmente se ve en fotos como sucio, envuelto en el lodo, con enfermedades de triconosis, que es asociado a la carne, que da fuerte mal concepción a todo esto. Esta aversión especial al puerco, como resulta los factores históricos, fue en la cual es un animal no apto que los opresores frecuentemente trataron a forzar a los judíos con fin de negar su fe. La historia demuestra que los mártires que sufrieron la muerte por resistir esta tentación de comer cerdo fue grande, particularmente durante la Inquisición o nuestros correligionarios cristianos, que inforzaban de qué mal es de comerte una chuleta de puerco, qué mal es de comerse lo que es unos mariscos de lo que es marisco shrimp, qué malo es de comerse una langosta. Todo esto tiene buen sabor, pero simplemente para el judío, cuando ve esto, dice, yo sé que puede ser sabrosísimo, riquísimo, asado, y el olor es exquisito. Sin embargo, el judío toma lo que es, lo que dice el Eterno, y lo toma seriamente. Dice, aunque yo quisiera comer lo que me gusta, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo que obedecer a mi Padre Celestial que está en el cielo. Y es así las prohibiciones contra comer, por ejemplo, un camello, o un caballo, o ¿cómo se llama? Un conejo, que son comidas frecuentemente comidos en diferentes partes del mundo, y sin embargo son más sucios que, digamos, un pollo, porque el pollo de verdad no es tan limpio. Sin embargo, el pollo sería más apto de comer que uno de los animales que yo acabo de mencionar. Y no es porque tienen la reputación de pureza o de limpieza, lo opuesto. Es porque Dios dio el designio de animales que podemos comer, y de esos animales la forma de la matanza también toma una parte muy importante de considerar si se puede comer como apto o no. Entonces el término hebreo que se designa para limpieza o limpio, impuro, en hebreo es animales que son tahor o tamay. Estos son términos que nunca se describe la limpieza o la impureza física del animal, pero más bien habla de su estado de ser espiritual y moral. Y es aquí donde vemos el término tamei, que solamente se usa en términos moral y deficiencia religiosa, que contamina el alma y carácter del hombre, particularmente cuando tiene que ver con incestos o adoración de idolatría o espíritus en la cual no se adora, que es caracterizado de la ausencia de la pureza ritual.
cuán frecuentemente se traduce la palabra profanación. Las criaturas designadas como tamei impuro solamente son comidas prohibidas, pero hay propósitos en los cuales es para asuntos de sacrificio. Las palabras limpia o pura o impuro son por lo tanto entendidos como una pureza y ausencia de profanación en el sentido espiritual. El sentido de la lengua, por ejemplo, una boca sucia, una mente sucia. ¿Quién ascenderá a la montaña del Señor? El hombre que tiene las manos limpias. No significa que esté físicamente limpia, sino que no ha cometido cosas que es en contra del Eterno. Y por lo tanto se entiende esto en sentido moral y espiritual. Eso no solamente que es físicamente, sino también espiritualmente. Y aún aquí también hay partes del código de Kashrut, de ser apto, que trata con enfermedades, daños al órgano, aunque hace el animal trefa. Trefa es la razón por la cual claramente no se puede comer. No tiene que solamente tener razones higiénicos, sino también con asuntos de la salud, mientras que los judíos nunca han puesto en duda lo que es estar higiénicamente sano por las leyes dietéticas del judaísmo. Sin embargo, el mandamiento del Señor no puede ser pero beneficioso al hombre en todo respeto, ambos físico como también espiritual. Higienes y otras consideraciones de salud no era considerado el propósito primaria de lo que es las leyes de kashrut o de ser algo apto. Además, las limitaciones de criaturas que se pueden comer y los requisitos de las matanzas rituales y remover, por ejemplo, la sangre del animal son meramente no cocinar la carne y la leche juntos, son más que da apoyo a la validez de que simplemente no es un asunto de una salud antigua en teoría o medidas de salud antigua por teoría. Esto solamente señala algo que el texto bíblico en sí mismo provee, la razón de estas regulaciones que en muchos de los instantes favorece las leyes que se refieren a Torah, que hallamos en lo que es la santidad, que hallamos en el libro de Levíticos del capítulo 11. Por ejemplo, siguiendo la sección entera, hay una lista de las cosas que se pueden comer y lo que no se pueden comer. Este capítulo 11 de Levíticos, concluye diciendo: porque yo soy el Señor vuestro Dios, que te santifica a ser santo, porque yo soy santo. Vamos a ver que todos estos asuntos de comer comida apto para el cuerpo es la forma que el Eterno hace para santificarte a ti, ambos en tu alma como también en tu cuerpo. Y esto es lo que indica el Levíticos capítulo 11, verso 44. Y por lo tanto, para ti, a mi pueblo consagrado, al Señor vuestro Dios, no hervirás en lo que es el niño con su madre, me dice la vaca con su madre, la leche y la carne hay que mantenerlo distinto, no lo puedes matar y comerlo junto, la leche y la carne. Deuteronomio capítulo 14, verso 21. Y vosotros serán hombres santos hacia mí, por lo tanto no comerás carne que fue ripiado por bestias en el campo, lo que nosotros llamamos roadkill, que fue matado en la calle o fue matado de una forma terrible. Ese animal ya no se puede comer, fue dañado. Por lo tanto, la directiva en esta parte, en esta sección, trata de actos de justicia, de lo que es acto de caridad, que estamos supuestos santificar al pueblo. Y por medio de la comida, lo que entra en la boca, sí afecta el resto del cuerpo, el alma como también el cuerpo. Esta idea de santidad es reforzado por la Torá relacionando a leyes que tienen que ver con profanación opuesto a la santidad, y por lo tanto la prohibición de todas las criaturas designadas como tamé, impuro, por Israel es repetido como un aviso de no profanarse a sí mismo y no hacerse impuro con ellos. ¿Cómo es impuro? Porque eso contamina lo que es el alma, contamina lo que es el cuerpo, como indica en Levíticos capítulo 11, el verso 43 al 44.
esta énfasis de la santidad por razón del propósito de lo que es las regulaciones de kashrut o kosher merece ser mejor entendido y apreciado y será una parte íntegro en este vislumbre del judaísmo que tiene muchas ramificaciones. Por esto, la distinción entre la bestia que se puede comer y la bestia que no se puede comer llega a resultar en las leyes de Kashrut, Levíticos capítulo 11, verso 47. En este aspecto hay requerimientos para Israel que hay que distinguir entre lo puro y lo impuro, no solamente en la comida, sino en todas las áreas de la vida, incluyendo lo que es la vida sexual, la vida moral, la vida ética, la vida espiritual. Hay aún personas que yo conozco que se fascinan sobre las leyes de Kashrut, pero ellos mismos son totalmente trefa, son impuros, porque lo que hacen con sus actos demuestran que son personas que faltan conocimiento y faltan lo que es pureza en su vida, santidad en su vida. Y muchas veces se desvían del propósito eterno en su vida cotidiana. Y es por eso que esto trata de Kashrut no solo en aislación, sino de forma que muchas veces tratan de distorsionar y malentender las cosas. Aquí vamos a pautar, porque en el judaísmo la santidad no solamente habla de un aspecto ascético o extraerse a la santidad de vivir. Una persona me preguntó, Rabino, para yo ser santo tengo que yo ponerme los peyotes largos, vestirme de negro, vestirme con lo que es el sombrero negro y chaquetas negras. No, amigos, eso no tiene nada que ver con la santidad. Nada. Tiene que ver con lo que es hashkafá o hashkafá, costumbres, en la cual muchos sefarditas no se guían por esas extremidades, extremismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces cuando una persona se convierte, la primera cosa que ocurre es que quiere aparecer como estos extremados judíos, estos extremistas judíos. Y lo hay, lo hemos visto. Pero poco a poco se le van quitando esto una vez que entran en lo que es la ley, comprendan lo que es la halajot, y ya no es necesario estar siguiendo los extremos como nos avisó el rey Salomón, que nos dice claramente que debemos de andar lo que es en el camino en el medio y desviarnos y no ir cogiendo costumbres de extremistas religiosos. El extremismo es un mal que azota lo que es el raciocinio, y es por eso que debemos de comprender claramente que no se debe de seguir en esa postura. Pues vamos a pautar aquí porque obvio hay mucho más que hablar sobre las leyes dietéticas y cómo eso afecta la persona y la personalidad de la persona cuando come algo de las comidas prohibidas. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video, de que no solamente es importante de guardar kasher en la casa, sino también afuera de la casa. Y muchas veces ahí vienen lo que es las tentaciones y los problemas cuando llevamos a cosas que muchas veces vamos a ver que hay problemas. Vamos a ver algo muy interesante también sobre los diferentes pescados que se puede comer y no comer. Todo eso lo vamos a tocar brevemente en este repaso del capítulo 6. Por favor, ve estudiando el capítulo 6, hagan sus preguntas y vamos a seguir con estas series que es un repaso del judaísmo, el ser judío, para que ustedes sepan qué es lo que puedo hacer y no hacer. Shalom, shalom.